chicos, buenos días. Vamos a seguir hoy con todo nuestro estudio de la biotecnología. Entonces, la clase pasada, digamos que pudimos ver todos los campos de esa ingeniería genética, ¿cierto? Todas las técnicas que se han utilizado, todos los procedimientos que se han utilizado actualmente y todos los resultados que se han obtenido. Me interesa que sepamos que el estudio de la biotecnología no es un estudio tan reciente, de pronto que no lo conocíamos en la actualidad como biotecnología, pero desde hace muchísimo tiempo se han venido trabajando algunas técnicas acuñadas a la biotecnología. Entonces es importante que conozcamos algo de la historia de este campo. Recordemos entonces concepto de biotecnología. Entonces, cualquier aplicación tecnológica que utilice de manera directa o indirecta sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados para hacer o modificar productos o procesos para un uso específico. Bueno, entonces la biotecnología se remonta, ¿cierto?, a 8000 años antes de Cristo. Entonces, 8000 años antes de Cristo se empezaron a coleccionar semillas para siembra. Los babilonios, egipcios y romanos hicieron selección de individuos para el mejoramiento genético. 6000 antes de Cristo, elaboración de cerveza, elaboración de vino. Se empezó a utilizar la levadura para la elaboración del pan. Entonces, todo esto o todas esas bebidas alcohólicas que de pronto conocemos en la actualidad se remontan muchos años antes atrás, ¿cierto? 4000 antes de Cristo, los chinos empiezan a preparar yogur y se empiezan a emplear las bacterias, ¿cierto? De pronto los productos excretorios de muchas bacterias para realizar productos lácteos como el queso, la cuajada, entre otros. 1500 después de Cristo, entonces ya de pronto pasamos al después de Cristo, se empiezan a coleccionar plantas para obtener su germoplasma. El germoplasma quiere decir que se trabajan con las células reproductoras de las plantas, ¿sí?, que son los gineceos y androceos, y se empiezan a hacer cruces, ¿cierto? O se empiezan a guardar en bancos de células especializadas para dar origen a nuevas, digamos, a nuevos individuos. En el siglo XVII, entonces, Anton van Leeuwenhoek, ¿cierto? Un biólogo muy importante porque él empieza a producir el microscopio, empieza entonces con la utilización de ese microscopio a descubrir minúsculos animálculos, lo que denominamos hoy en día la célula. Entonces él ya determina que existen unas unidades funcionales y estructurales denominadas células y que son las que se otorgan para el funcionamiento de los seres vivos. 1800, Nikolai Vavilov realizó trabajos de investigación en cría de animales. 1856, Gregorio Mendel propuso las leyes de la herencia. ¿Recuerdan? Entonces, la ley de la uniformidad, segregación de genes, codominancia y todo lo que son caracteres o genes dominantes, recesivos y demás. 1861, Louis Pasteur realizó el proceso de fermentación. El proceso de fermentación es todo ese proceso de descomposición de bacterias, ¿cierto? Y se utiliza para la producción de bebidas alcohólicas. Entonces se empezó a tecnificar el proceso para la producción de bebidas alcohólicas. 1919, Karl Ereky usó por primera vez la palabra biotecnología. Entonces, lo que yo les comentaba, chicos, las técnicas, si nos damos cuenta, digamos que se remontan a tiempos muy remotos, solo que en ese tiempo no determinábamos que eso hacía parte del estudio de la biotecnología. Desde 1919 se acuñó este concepto y entonces todas las técnicas que utilizan algún tipo de sistema vivo para obtener unos productos finales son denominados productos biotecnológicos. 1928, Fleming descubre un medicamento muy importante para lo que es el manejo de los dolores, para lo que es el manejo de muchos patógenos como son los virus, las bacterias y demás. Entonces descubre la penicilina. 1950, primera generación de plantas procedentes de un cultivo in vitro. ¿Qué son cultivos in vitro? Entonces son cultivos que empiezan a proceder de manera biotecnológica sin necesidad de ir a un terreno o a un suelo fértil para sembrar y cosechar. Entonces se pueden dar a partir de, digamos que cultivos en cajas de Petri donde se adicionan unas neveras
y por refrigeración o por calentamiento se pueden dar origen a otros individuos. 1953, James Watson y Francis Crick proponen la estructura del ADN. Entonces empezamos ya a hablar de lo que son los procesos de replicación, transcripción, traducción del ADN al ARN. Década de 1980, los científicos desarrollan la tecnología del ADN recombinante. 1982 se empieza a producir la insulina a partir de la bacteria Escherichia coli. Esa Escherichia coli es una bacteria que se produce de la materia fecal, que si en términos negativos, digamos, el organismo la llega a suministrar, puede causar un envenenamiento, ¿cierto? Y puede causarle la muerte. Pero en términos positivos del producto excretorio que elimina esta bacteria, podemos producir la insulina, que digamos que es importante para las personas diabéticas. 1983 se da la primera planta mejorada genéticamente. Es decir, que de pronto ya se hizo una planta con mejores raíces, mejores tallos, mejores hojas, sin que sea un producto natural, sino que es un organismo genéticamente modificado. Yo le quito y le pongo los genes que deseo. 1992, primer tomate genéticamente modificado. Entonces los tomates que la clase pasada les mostraba, que son súper grandes, que son vistosos, ¿cierto? 1998 se comercializan plantas de algodón y maíz modificadas genéticamente. Entonces, desde 1998 empieza a tener auge toda la producción de organismos genéticamente modificados. Y como ya lo habíamos hablado, en términos científicos, se realizan para ocasionar un tipo de mejora al organismo, ¿sí? Pero hoy en día, digamos que toda la economía ha jugado un papel importante en los productos biotecnológicos, porque todas las empresas quieren ganar mucho dinero. ¿Y cómo lo hacen? Produciendo estos organismos que son vistosos y que pueden ser vendidos con mayor facilidad. 2003 se completa el proyecto de genoma humano, el genoma humano que les explicaba la clase pasada, ¿cierto? Y todos los resultados que se han identificado. Y desde el 2005 en adelante hasta la actualidad, entonces empieza a hablar todo lo que es la terapia génica, ¿cierto? Y los transgénicos. La terapia génica que tiene que ver con la corrección de genes dañados para evitar enfermedades, y los transgénicos son productos que son manipulados también genéticamente para, digamos que ocasionar algún tipo de beneficio. ¿Listo, chicos? Entonces, si nos damos cuenta, todos los procesos biotecnológicos tienen una antigüedad, ¿cierto? Y pues en la actualidad se siguen manejando con mejores técnicas. Entonces, pues a medida que avancemos, iremos explicando un poquito más acerca de este concepto de biotecnología. Muchas gracias.